Hola a todos, les habla Claudio Del Ríe, soy junto con Emanuel Ieruzzi responsable de la materia Visualización de la Información dentro de la Maestría de Explotación de Datos y Descubrimiento del Conocimiento, y vamos a comenzar hoy a ver los primeros temas. En particular, en esta primera clase vamos a presentar los objetivos de la materia, vamos a presentar también algunas de las cuestiones introductorias referidas a lo que es la visualización de la información y vamos a empezar a hablar acerca de lo que son los atributos visuales. Bueno, ¿de qué se trata la visualización de la información? Uno podría decir que la visualización de la información lo que propone es presentar información utilizando la capacidad sobresaliente que tiene el sistema ojo-cerebro de los humanos, de manera tal de lograr objetivos o tener beneficios que vayan más allá de lo que es la representación de la información meramente a través de los medios tradicionales como pueden ser hojas de cálculo, tablas y demás representaciones. ¿Cuál es el objetivo que se persigue? El objetivo que se persigue es mejorar en alguno o varios aspectos la comprensión de los datos, la accionabilidad de los datos o eventualmente poder facilitar la tarea de descubrimiento de información en esos datos. Como la representación de la información va a hacerse a través de la representación visual, es fundamental en este punto entender por qué la información se puede representar como algo visualmente perceptible. Son las cosas que vamos a llamar atributos visuales y es fundamental conocerlos. Seguramente los conocemos, pero es importante tener una familiaridad con los mismos, en ver cuáles son las ventajas, los límites y los problemas que genera cada uno de esos atributos visuales desde el punto de vista de la percepción. Bueno, ¿cómo funciona muy crudamente el sistema perceptual humano? Esta imagen que estamos viendo, que está sacada de uno de los libros que van a ser base en nuestra materia, que es el libro de Colin Ware, representa de una manera más o menos cruda lo que ocurre en el sistema ojo-cerebro representado de una manera esquemática. O sea, no hay en este gráfico que tenemos acá, no hay una delimitación anatómica de qué es lo que está haciendo el ojo y qué es lo que está haciendo el cerebro, fundamentalmente porque no está claro anatómicamente dónde termina una etapa de procesamiento y dónde empieza otra, y porque el conocimiento que se tiene no es del todo determinante o definitivo. Entonces, podemos representar a este flujo de procesamiento dentro de tres etapas. Una primera etapa que es muy elemental, básicamente son filtros geométricos y filtros cromáticos que ocurren a partir de la segunda capa de la red neuronal de la retina y de ahí en adelante en todo el sistema visual, en las demás capas de la retina, en el nervio óptico, en el córtex. En esa capa se aplica un filtrado que matemáticamente está modelado de una manera relativamente adecuada con lo que se llaman los filtros de Gabor, que vamos a introducir más adelante en la materia, y el espacio cromático está representado también con un modelo que vamos a ver más adelante, que es el modelo de los canales oponentes, donde tenemos la luminancia que no está representada aquí, el eje amarillo versus azul y el eje rojo versus verde. ¿Sí? Amarillo, azul, rojo, etcétera, etcétera, son aproximaciones que luego, cuando veamos la parte que corresponde a la percepción humana del color, van a adquirir un significado más preciso. Luego hay una segunda etapa que sigue siendo muy sintáctica, pero ya agrega elementos más estructurados, o sea, ya relaciona las activaciones de diferentes partes de la retina y del sistema ojo-cerebro, y a partir de eso se generan patrones, se generan vínculos. Estos patrones son geométricos, pero también son temporales, son espaciotemporales. Y esos patrones tienen dos salidas. Tienen una salida a la tercera etapa que vamos a ver ahora y una salida que va al sistema motor humano, que a veces es inconsciente, o sea, por ejemplo, lo que ocurre cuando estamos manejando o cuando estamos, por ejemplo, jugando al ping-pong o alguna tarea de esas,
porque el resultado de estas etapas de análisis genera impulsos motrices que son preconscientes, o sea que el ser humano eh, sabe que está haciendo algo, pero no sabe muy bien cómo ni por qué. Es lo que nos ocurre cuando, insisto, cuando manejamos o hacemos alguna tarea anclada visualmente, pero es automática. Y también hay veces que esa tarea está mediada por una actividad cognitiva, como puede ser, por ejemplo, lo mismo que estoy haciendo yo ahora con el mouse, cuando lo muevo. Estoy viendo qué es lo que pasa en la pantalla con el mouse y en base a lo que ocurre muevo el dedo con una intencionalidad específica que está dictada por mi sistema neurocognitivo. Bueno, y volviendo a las etapas, hay una tercera etapa que es más indefinida, no está del todo clara, ni anatómica ni cognitivamente dónde y cómo funciona, pero se sabe que funciona porque, bueno, simplemente vemos a seres humanos hacer este tipo de cosas y sabemos que las están haciendo. En esta etapa, los patrones, las estructuras y las tendencias que fueron encontradas y que fueron significadas de alguna manera en la etapa 2 anterior, entran en juego con actividades neurocognitivas más superiores, como puede ser la memoria, la capacidad lingüística, la capacidad de trabajo, la matemática, el reconocimiento de objetos y demás actividades que esas son más semánticas. Bueno, ¿cuáles serían lo que nosotros podríamos determinar o denominar las ventajas de la visualización de la información en este contexto? Bueno, las ventajas son varias, es difícil ponerlas todas juntas, pero podríamos en principio mencionar algunas que están puestas acá. Nos permite percibir y comprender grandes cantidades de datos en un solo golpe de vista, nos permite identificar propiedades o patrones o cualidades que a priori no eran reconocibles, o sea, mirando tablas de datos o mirando planillas de cálculo en las columnas es muy difícil darse cuenta, pero visualmente salta a la vista. Ya vamos a ver ejemplos específicamente de esto. Nos permite detectar errores en la captura de datos, por ejemplo, si estamos visualizando, por dar un ejemplo, datos de una serie de tiempo de alguna variable, como puede ser una temperatura, y vemos que esa temperatura tiene una determinada tendencia con alguna periodicidad y alguna estacionalidad, y de pronto hay un pico que se va a un valor ridículamente alto o ridículamente bajo, ahí nos damos cuenta que hubo un error en el sensor o hubo un error en la adquisición. Bueno, nos permite facilitar el entendimiento de características a diferentes escalas. El dataset se ve de una manera cuando lo miro macro y se ve de otra manera localmente en diferentes lugares cuando lo miro micro, un poco como nos ocurre cuando utilizamos Google Maps o algún servicio similar. A escala geográfica grande vemos algunas cosas y a escala geográfica pequeña vemos otras. Bueno, más interesante todavía, nos permite elaborar modelos interactivos. Eso es algo que vamos a aprender a hacer en la materia porque es básicamente fundamental. Es el gran valor que tiene la visualización relacionada con las otras disciplinas que ustedes conocieron en la maestría, con el análisis de datos, con la minería de datos, con el reconocimiento de patrones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque permite hacer una cosa que se llama analíticos visuales, que básicamente consiste en representar esos datos visualmente, pero que la representación visual de los datos sea accionable, o sea que uno pueda con el mouse o con algún tipo de actividad modificar cómo es esta visualización, filtrar los datos o agruparlos o yuxtaponer dos o más datasets y linkear lo que ocurre en una vista de los datos con lo que ocurre en otra vista de los datos. Bueno, todo ese tipo de cosas las vamos a ir conociendo en la materia y vamos a ir tratando de llevar a las herramientas informáticas que nos permiten realizar esas tareas. Y fundamentalmente dentro de los analíticos visuales lo que más se busca es facilitar o incentivar la formulación de hipótesis. Esa formulación de hipótesis, ese momento ajá donde nos damos cuenta que algo importante en los datos salta a la vista, es algo que queremos mediar utilizando la visualización de información de esta manera.
Bueno, esta imagen que hemos sacado de ahí, de algún sitio de dominio público de Internet, busca también darle otro tipo de contexto, otro tipo de aspecto a lo que es el procesamiento de datos y su análisis dentro de las diferentes disciplinas que estamos viendo y cómo se apoya esto en las diferentes tareas cognitivas humanas. Uno podría llegar a decir, los datos crudos son simplemente ítems que están sueltos por ahí y que cada uno, más allá de la información contenida en ellos, cada uno no dice nada. La información ya nos permite generar algún tipo de relieve entre los datos. Ya hay algunos datos que pertenecen a una categoría y otros que pertenecen a otra categoría. Ya el significado de los datos, al margen del dato en sí, el significado de los datos ya tiene un relieve o una perspectiva. Luego aparece el conocimiento. Estas palabras son tentativas, son hipotéticas, ¿no es cierto? Que es conocimiento es algo que lo vienen discutiendo los filósofos desde hace más de 2500 años y no se ponen de acuerdo. Mal vamos a poder nosotros en unos pocos minutos decir qué es el conocimiento, pero bueno, simplemente establecemos patrones, establecemos relaciones o establecemos tendencias con la información y de esa manera la información de datos aislados se vincula o se relaciona de manera tal de que nos podemos arriesgar a formular algún tipo de hipótesis que integra esos datos dentro de un marco conceptual más elaborado y más abstracto. Luego viene el insight, palabra difícil de traducir del inglés al castellano, que podría representarse como capacidad de visualizar interiormente alguna idea o algún aspecto que va más allá del conocimiento. El insight representado en esta imagen es, bueno, claro, si yo veo esta punta del iceberg me puedo imaginar toda esta estructura y por lo tanto puedo concluir que esto va a ocurrir. O sea, ya estamos hablando de alguna manera del pasaje de lo descriptivo a lo predictivo, por decirlo de alguna manera, o del pasaje de lo descriptivo y de lo diagnóstico a lo predictivo y a lo prescriptivo. De alguna manera esa es la representación del insight que tenemos aquí. Y finalmente, wisdom, la sabiduría, es, bueno, ya hemos obtenido un conocimiento, hemos obtenido un insight y eso nos permite rápidamente darnos cuenta que cada vez que ocurre una cosa ocurre la otra y eso nos simplifica enormemente la cantidad de tareas cognitivas que tenemos que realizar. Hay algún refrán por ahí que decía, el conocimiento nos da cosas todos los días y la sabiduría nos quita cosas todos los días. A esto nos referimos con que conocer es algo que nos carga cognitivamente porque tenemos que guardar ese conocimiento en algún área, lo tenemos que memorizar, lo tenemos que integrar dentro de nuestras capacidades, mientras que la sabiduría de alguna manera nos simplifica la vida porque varias piezas de conocimiento se condensan o se agrupan en una única pieza de sabiduría. Bueno, este es un ejemplo de lo que nosotros decíamos hoy de alguna manera muy aventurada. La visualización nos permite formular hipótesis, nos permite generar cosas. Bueno, este ejemplo está sacado de otro de los libros que son base de nuestra materia, que es el libro Envisioning Information, de uno de los próceres de la visualización de la información, que lo vamos a conocer también en más detalle, Edward Tufte, que no es una persona que haya generado teorías o que haya generado investigación, sino que su gran valor y la razón por la cual es tan apreciado por la gente que estudia esta temática, Tufte es un excelente curador de ejemplos de visualización, buenos y malos. Inclusive ejemplos de la antigüedad que nosotros vamos a ir viendo más adelante en pocos minutos cuando tomemos de alguna manera los casos históricos que han representado algún tipo de punto importante dentro de lo que es la visualización en general en la humanidad. Bueno, básicamente esto nos remite a la historia de fines del siglo XX, en los cuales la Agencia Espacial Norteamericana
generó una misión que tenía como objetivo tener un vehículo que saliera de la atmósfera y tuviese la capacidad de regresar a la atmósfera, o sea que era un vehículo reentrante, el Challenger, el transbordador. Esto, bueno, obviamente tiene muchos beneficios desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ecológico también, y a veces desde el punto de vista humano, porque bueno, los dispositivos que salen de la atmósfera con cohetería de descarte generan una gran cantidad de basura y a veces es riesgoso porque los diferentes módulos se van soltando y caen sobre la superficie de la Tierra prácticamente sin ningún control. Bueno, esta misión fue muy exitosa, generaron 25 misiones, en realidad 24 misiones exitosas. La misión número 25 explotó en el momento del despegue. Eso fue obviamente una gran tragedia porque murió gente, hubo muchas repercusiones periodísticas y esta información que estamos visualizando acá es lo que generó la NASA como su primer informe. Básicamente lo que se ven son los dos motores, los depósitos de combustible de los dos motores, el A y el B, para cada una de las misiones. La misión 1, la misión 2, la misión 3 y así hasta la misión 24. El motor A y el motor B de las 24 misiones. Cada uno de los motores tiene tanques de combustible que están vinculados entre sí mecánicamente y esa vinculación mecánica por una cuestión de vibraciones está unida a través de un anillo de caucho con forma de O, un O-ring, que son los dispositivos que tuvieron algún tipo de falla y que se supo luego del momento de la tragedia que había sido el causante de la explosión del transbordador en el momento del despegue. Uno de estos anillos O se fisuró, liberó el combustible llegó hasta la tobera y eso generó una explosión. Entonces, en esta infografía se ve los reportes de daños que hubieron en cada uno de los anillos o en cada uno de los despegues. No fueron muchos, hay uno acá, hay otro acá, hay una pequeña representación acá que nos dice en un numerito la severidad de la falla. Cuando no hubo falla es 0, luego hay falla 4, falla 8 y falla 12. La falla 12 es fatal, la 4 es falla casi imperceptible y la 8 es una falla leve. Y luego finalmente en el tope de cada uno de los cohetes, en Fahrenheit, está la temperatura en el momento del despegue. Nosotros, bueno, hacemos esto en las clases presenciales y abrimos el juego a que los participantes de la reunión elaboren sus propias hipótesis en función de lo que se ve. Como no tenemos esa posibilidad ahora, no tengo la posibilidad de estar en este momento generando un diálogo y una comunicación con ustedes, tengo que spoilear lo que va ocurriendo, pero bueno, claramente es muy difícil ver algo acá, uno tiene que tener un ojo de lince para darse cuenta si hay algún tipo de tendencia o algún tipo de correlación entre lo que estamos viendo acá y algo que nos pueda dar una pauta de lo que ocurrió en el momento del accidente. Luego Tafte toma estos datos y los representa utilizando nuestro viejo y conocido scatterplot, nuestro viejo y conocido diagrama de dispersión. En ese diagrama de dispersión, básicamente lo que hace es representar con un punto la temperatura en el momento del despegue versus la severidad del daño en la escala ESA 0, 4, 8, 12. Entonces vemos que hay una gran cantidad de despegues en los cuales no hubo ningún incidente y algunos pocos despegues en los cuales hubo algún tipo de incidente. Ya con esta representación es más interesante porque dialogamos con el auditorio y preguntamos, bueno, en esta representación que tenemos acá, ¿qué se ve? ¿Sí? ¿Tenemos algún tipo de pauta? ¿Tenemos algún tipo de tendencia? Entonces, bueno, claramente más de uno de los intervinientes que tiene algún tipo de experiencia previa con scatterplots y ha utilizado algún tipo de mecanismo como puede ser una regresión por cuadrados mínimos o eventualmente también una regresión multinomial, dice, bueno, hay
hay como una tendencia acá, hay como una especie de función monótona, decreciente y hasta muy abrupta, que relaciona la temperatura con el daño. O sea, es más probable que con temperaturas más bajas el daño sea mayor y es menos probable que eso ocurra con temperaturas altas. Y luego, finalmente, tenemos marcada acá la temperatura del pronóstico meteorológico el día 27 de enero de 1986, en el momento del despegue, que fue fatal. Sí, vamos a recordar un elemento fundamental, que es 28 de enero es pleno invierno, y que la temperatura en ese momento de 26 a 29 es bajo cero en nuestra escala, está por debajo de los 32 Fahrenheit. Entonces la pregunta que nosotros hacemos, hasta dramáticamente, hasta digamos con los brazos en jarra, por decirlo de alguna manera, es: si ustedes fuesen responsables de esta misión, habiendo visto este gráfico y habiendo visto el reporte meteorológico para la fecha del despegue, ¿ustedes hubieran autorizado el despegue? ¿O hubieran dicho, no, 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 paren, paren, porque me parece que la probabilidad de que haya un daño en el anillo de caucho del tanque de combustible es muy alta y eso puede ser peligroso? Bueno, exactamente de eso se trata la visualización de la información, y exactamente de eso se trata los analíticos visuales y todas las cosas que nosotros queremos hacer. O sea, básicamente queremos facilitar la tarea, facilitarle a management, por decirlo de alguna manera, hacer un tablero de comandos que tenga los indicadores clave de performance lo suficientemente claros como para que no le quede margen a la decisión equivocada. Y bueno, que de alguna manera, si la información plana no es la necesaria, que management tenga la capacidad de interactuar con los datos y investigar o realizar algún tipo de hipótesis visual, corroborarla y en base a eso tomar la mejor decisión. Bueno, los dejo por ahora, los dejo unos momentos y sigo en cualquier momento con la clase que sigue.